partes, posiblemente en 3, pero mínimamente en 2. El día de hoy estamos en Jeremías capítulo 23. Vamos a ver los primeros 11 versículos el día de hoy. Comenzamos, la palabra de Dios nos dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Primeramente, en este capítulo vemos un lamento, un ay, en contra de los líderes religiosos y gobernantes de aquel tiempo. Recordemos que en aquel tiempo, en la nación de Israel, había una conjunción entre el Estado y la iglesia, entre los líderes religiosos, pero también los gobernantes. La iglesia y el gobierno deberían funcionar juntos. Y entonces, ¿quién estaba con la responsabilidad de cuidar al pueblo? Eran precisamente los gobernantes y los sacerdotes. Ellos debían cuidar de todo el pueblo, pero no lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que hacían en vez de eso? Destruir y dispersar. La causa de que, una de las causas principales por las cuales el pueblo de Israel fue sacado de esa tierra que Dios les prometió, fue por el liderazgo de las personas de aquel tiempo. Fue una de las principales causas, no la única. Por supuesto, también fue por su pecado, porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. No debemos culpar en aquel tiempo, de la misma manera que el día de hoy, de todo al gobierno. Hay personas que tienden a hacer eso. De todo lo que pasa le echan la culpa al gobierno. El gobierno no tiene toda la culpa, pero sí mucha. En aquel tiempo el Señor estaba hablando en contra de los líderes, en contra de los líderes religiosos, ya que por ellos pecaron todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había entregado a la idolatría, al desenfreno. Este pecado de los líderes religiosos trajo sobre todo el pueblo una consecuencia. No olvidemos que todo lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Esto me recuerda, en alguna ocasión una persona me decía, oiga, hermano, no puede orar por mí porque están por echarme de mi casa. Es que no he pagado la hipoteca de la casa. Y entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿cómo puedo orar por una persona así? Si una persona no cumple con sus obligaciones, después, ¿cómo puede venir a pedir a Dios, Dios, ayúdame? Si he sido un irresponsable. Eso está terrible. ¿Cómo podemos orar? ¿Cómo puedo yo orar por eso? Francamente, yo no oro por eso. Yo oro porque Dios le ayude a la persona a entender cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades, a aprender la lección y que haga lo que debe hacer. Que pague sus impuestos, que pague su renta, que pague su hipoteca, que sea una persona más organizada, que haga lo que Dios manda. El Señor nos dice en su palabra que a nadie debemos deber. Al que hay que pagarle impuestos, págale impuestos. Al que hay que pagarle renta, págale renta. Y es importante que nosotros aprendamos que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias. Trae consecuencias sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo me tomé todo el café que me debí tomar de toda mi vida en 15 años y ahorita ya no puedo tomar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema soy yo. Cuando yo tenía alrededor de como 16 años, en alguna ocasión me desmayé en un camión. ¿Por qué? Pues porque era un muchachito ignorante que comía demasiado huevo. Porque como me encantaba el huevo. Uno de mis hijos también le gusta mucho el huevito y digo, pues está bien que comas, pero no abuses. Porque no todos los organismos somos iguales. En el caso de mi organismo, a mi organismo le es difícil procesar las grasas
y entonces a mí el colesterol se me sube muy rápido. A pesar de que estaba así como hoy de flaco en aquel tiempo, de cualquier forma el colesterol lo tenía muy alto y eso me provocó un desmayo en un camión. Y a mi hermana, me recuerdo de mi hermana ahí, muy triste, hermanito, hermanito, y entonces ya fui al doctor y el doctor me dijo, mira, estás muy chavo para que te dé medicamento, come bien. Y entonces yo no tomo medicamento para controlar colesterol, lo que hago es controlar mi boca, cierro la boca, no como demasiada grasa, porque sé que mi organismo no puede procesar la grasa. Y hay personas a las que el azúcar no lo pueden procesar bien, pero se comen todo el azúcar de toda su vida en una sentada. Y después eso les trae problemas. Entonces, ¿cómo podemos orar por una persona que tiene el azúcar hasta arriba si es una persona negligente, que no hace lo que debe hacer, que no se cuida, que no cuida su salud? Mm. Algunas personas lo hacen por ignorancia, pero otras por negligencia. Son negligentes, hacen lo que no deben hacer. Y entonces, qué importante es hacer las cosas de manera correcta, entendiendo que ¿qué? Que si yo me enfermo y si yo estoy así de este tamaño, como Rotoplas de 1000 litros, en el momento de que yo sufra un desmayo, si yo sufriera un desmayo como aquel que tuve cuando tenía 15 años, ¿quién va a tener que atenderme? Pues mi esposa y mis hijos. Imagínate a mi hijo, hay un chamaquito así flaquito. ¿Cómo me va a cargar teniendo yo 150 kilos o 200? Es imposible. Pero a veces las personas no entienden que lo que ellos hacen no solo les afecta a ellos, sino a las personas que están a su alrededor. Una persona que no se cuida va a traer problemas con aquellos que son sus familiares o amigos, porque son los que después van a tener que batallar. Me recuerdo de un familiar que otro familiar le decía, oiga, doña X, ya bájale a las tortillas, ¿no? ¿Y por qué esta persona le decía ya bájale a las tortillas? Porque él era la persona tenía que cargar a este enfermo para bañarlo y lo tenía que cargar para hacer ciertas cosas. Y entonces, ¿por qué esta persona le decía, oiga, ya bájale a las tortillas? Porque cómo le metía macizo a las tortillas. Entonces, su pecado, su inconsciencia afecta a otros, no entienden que quienes los cuidan son los que van a batallar con esos problemas. Entonces, muchas de las cosas que me acontecen a mí, al igual que las que te acontecen a ti, son por tu culpa, son por tu irresponsabilidad. Muchas de las cosas que me han sucedido a mí son consecuencia de mis pecados, de mis malas decisiones. Y entonces, hay decisiones que un líder en casa y que un líder en la iglesia debe tomar. Debemos entender que nosotros como padres de familia, madres de familia, somos un ejemplo para nuestros hijos. Como líderes espirituales religiosos somos un ejemplo para aquellos que se reúnen con nosotros para aprender de Dios, para aprender de la palabra de Dios. Entonces, yo te invito a que medites qué ejemplo le estás dando a tus hijos, qué ejemplo le estás dando a tus nietos, cuáles son tus acciones que estás trayendo para que tus primeramente familiares, esposa, esposo, hijos, familiares y amigos sigan, porque tal vez no te has dado cuenta, pero eres influencia para otros, eres influencia para muchos. Entonces, si tú eres descuidado, por ejemplo, de tu salud, no te sorprenda que también tus hijos, tu familia sea descuidada de su propia salud. Entonces, todo lo que tú haces va a recaer sobre ti. Todo lo que tú haces como líder, como jefe de casa, como jefe de familia va a caer sobre ti, pero no solo sobre ti, no solo sobre ti, sino sobre los que están a tu alrededor. ¿Cuántas veces no he escuchado que dicen, ay, déjame, es mi vida? Pues es tu vida, pero cuando te enfermes, ya es la mía la que afectas. Pero cuando te endeudas, voy a tener que ayudarte a sacar de tus deudas y de tus problemas. Entonces, abusado, porque todas tus malas decisiones influyen o echan a perder o mejoran la vida de los que están a tu alrededor. Entonces, la decisión tú la tomas. ¿Quieres tener una familia mejor, una posición mejor? Toma buenas decisiones. ¿Quieres que tu vida sea igual o peor? Sigue tomando malas decisiones. Las decisiones son tuyas, pero las consecuencias también.
También en el pasaje, estamos en Jeremías 23, dice que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas. No olvidemos que el rebaño es de Dios. Esos hijos, esa esposa que Dios te ha dado a cuidar, es de Dios. Aunque es tu esposa, le pertenece a Dios. Esos hijos también son de Dios. No solamente cada persona que fue creada en este mundo es de Dios, sino también el mundo en el que vivimos fue creado por Dios. Y a cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad de vivir en determinado lugar. El pueblo de Israel fue dispersado de las praderas, de las praderas de Dios, de ese lugar que Dios les dio para vivir. Dios eligió a un pueblo, al pueblo de Israel, y también les dio una meta, un propósito, que ellos dieran a conocer a Dios en todo el mundo, que ellos fueran toda una nación de sacerdotes. ¿Qué es eso? Que fueran intermediarios entre Dios y los hombres, que dieran a conocer a Dios a los hombres, que ellos hicieran una diferencia en este mundo y que buscaran el beneficio de todas las personas de este mundo, de toda la raza humana. Pero ¿qué es lo que hicieron los líderes de aquel tiempo? En vez de cumplir con el propósito para el cual Dios les llamó, los destruyen y los dispersan. La destrucción entonces nuevamente vino por causa de los líderes, por causa de las decisiones individuales también de cada persona dentro del pueblo de Israel. Entonces, como lo comentábamos hace un ratito, no vamos a echar la culpa, toda la culpa al gobierno de Israel por todo lo que sucedió. De la misma manera que hoy no vamos a echar toda la culpa de lo que está sucediendo en nuestro país solamente al gobierno. El gobierno hace su parte y toma decisiones y son críticas, pero también cada uno de nosotros toma sus propias decisiones individuales. Continuamos aquí en Jeremías 23:2. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellos. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. ¿Cuál es el reclamo de Dios hacia los líderes? A los que se supone que deberían, ¿qué dice aquí? Apacentar, apacientan. La palabra apacentar es alimentar, alimentar a mi pueblo. ¿De qué les reclama? De cómo están alimentando a su pueblo. De entonces nosotros debemos alimentar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los hermanos en la iglesia. ¿De qué? De la palabra de Dios. Y ahora en estos tiempos de pandemia, en la mayoría de los hogares, mucho del tiempo se la pasan, ¿qué? Oyendo noticias de que si cuántos muertos llevamos, que si dónde se enfermamos. Y yo me imagino que en muchas casas es más lo que se ven de noticias que lo que se lee la Biblia. Y en muchas personas a veces dicen, oye, ¿ya leíste tu Biblia? Es que no tengo tiempo. No tienen tiempo para leer 5 minutos de la Biblia, pero sí tienen 1 hora para sentarse a ver qué dice el doctor Gatell. Entonces sí tuvieron tiempo. Se sientan ahí cada día a ver qué hay en las noticias. Y dedican más de 5 minutos a ver las noticias, pero no dedican ni siquiera 5 minutos a leer su Biblia. Y de pronto dices, ¿cómo vas con tu lectura de tu Biblia? Es que no he tenido tiempo, hermano. Bueno, pero se la pasan en las redes sociales y siguen diciendo que no tienen tiempo. Nuevamente en este tiempo hay poca oración, hay poca reflexión, hay poca lectura de la Biblia. Hay muchos lugares, hay muchos hogares en los que ni siquiera se menciona a Dios, en los que no se menciona la esperanza en Dios, en los que no se menciona de la vida eterna. No se reflexiona ni se medita respecto de la fe que debemos tener en medio de las dificultades, sino que solamente se piensa en lo pasajero, solamente se piensa en este mundo. ¿Qué es lo que nos dice Dios en la Biblia?
el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y en qué están enfocadas las personas en este mundo y en este tiempo? En todo lo que pasa, en cosas que pasan, aún en la vida. Aún en la vida de la carne, nuestra vida en la carne es pasajera. Nosotros no somos como carne eternos en este mundo, somos de paso, somos neblina. Así como llegamos nos podemos ir, pero no nos detenemos a meditar en lo que es verdaderamente importante, valioso, eterno. Y ahora, en qué se preocupaban o de qué se preocupaban los reyes de aquel tiempo? En los bienes materiales, en el bienestar. ¿Qué es lo que buscaba la gente de aquel tiempo? Su comodidad, estar bien, estar cómodos. Pero ¿qué había de la espiritualidad? ¿Qué había del sentimiento? ¿Qué había de las emociones? ¿Qué había del verdadero yo? ¿Qué había de una pastoral integral? Es importante que nosotros, como líderes de casa y como pastores, nos preocupemos de todo, de la parte emocional, de la parte espiritual y también de la parte física de las personas. Y al día de hoy, muchas familias y muchos líderes de familia, ¿de qué se preocupan? Y fuera de COVID, con COVID y sin COVID, muchas personas actúan exactamente igual. Muchas personas, por ejemplo, se preocupan al día de hoy de que sus hijos vayan a una buena escuela, ¿no? Y de pronto muchos dicen una frase que como me cae gorda, para que sean alguien, por favor, para que sean alguien. ¿Cómo es el mundo y qué te enseña el mundo? Si tienes un coche último modelo o de modelo reciente, eres alguien. Si tienes una casa de 2, 3, 4, 5 pisos, eres alguien. Si tienes una habitación por cada persona o 2 por cada persona, eres alguien. Si traes ropa de determinada marca, eres alguien. Si tienes un BMW, aunque vivas en una casa de interés social, como algunos vecinitos que de pronto veo por acá que pasan con unos carros que digo, caramba, ese coche no es para una persona que vive en una casa como la mía de interés social, pero bueno, cada quien sus ondas, ¿no? Ellos sienten que son alguien. ¿Por qué? Porque traen el gran coche. ¿Mm? Aunque a lo mejor su esposa ni siquiera tenga para comer, pero andan en el BMW. O se andan tronando los dedos porque ya tengo el BM y ahora veme cómo me trono los dedos porque no lo puedo pagar. Ah, pero ellos son alguien porque traen el teléfono de moda. Son alguien. Ellos dicen que son alguien y muchas personas llevan vidas totalmente desequilibradas. Porque es sumamente desequilibrado que traigas un coche como el que te mencioné, BMW, Mercedes, en una colonia de casas de interés social. ¡Qué ridiculez! Pero a la gente le encanta eso, porque cuando va a otro lugar en el que trabaja, como sus compañeros traen determinado coche, ellos lo quieren tener. Como tienen determinado celular, ellos también lo quieren tener. Y entonces hay una presión social y también hay una pretensión. ¿Sabemos lo que es ser pretencioso? Pretender ser lo que no eres. Conozco a muchas personas pretenciosas, pretenden ser lo que no son. Y entonces, frente a sus compañeros del trabajo o amigos, dizque amigos, hay eso, hay esa pretensión, ese querer ser alguien. Y digo, a mí me molesta eso, esa frase. Yo le doy gracias a Dios, Dios me consiguió terminar una carrera y luego una maestría y eso, pero mi padre, por ejemplo, es comerciante ambulante y para mí él es alguien. Él es alguien, aunque venda tamales. Para mí él es alguien, es mi padre, es don Ruperto. Es alguien y es importante, es muy importante para mí. Para mí es una persona súper importante. Mi suegra, por ejemplo, trabajó haciendo servicio doméstico y para mí es alguien y es alguien importante. Entonces, a mí que no me vengan con la babosada de que haces esto o ten esto para tener, ahí, se supone que no tengo que decir eso, ¿verdad? Olvídense de que dije babosada, a la babosada, pero ser alguien, eres alguien. Para mí mi padre es alguien, mis hijos son alguien, son mis hijos y los amo, y los amo. Y entonces
Así tengo familiares campesinos y para mí son alguien y son importantes. Y entonces, ¿cómo la sociedad terriblemente alimenta a las personas y este sistema y este mundo alimenta a las personas de ideas, creencias que solamente les enferman, les contaminan, les alimentan de qué? De pecado. Eso es de lo que se alimenta a las personas día tras día. ¿De qué? De indecencia, de inmoralidad, de pecado o tal vez de una doble moral. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este pasaje? Ustedes han dispersado a mis ovejas y las han expulsado. Esa indecencia, esa inmoralidad o esa doble moral, ¿qué provoca? ¿A qué lleva? A que las personas no tengan unión familiar, integración familiar. Hay muchas personas, muchas familias que no están integradas. Hay muchas personas que lamentablemente de pronto llego a escuchar que dicen refranes mexicanos muy conocidos como a la familia como el sol, entre más lejos, mejor. No sé si tú has escuchado eso. ¿Y por qué dicen semejante cosa? Porque no hubo un líder en la casa que fuera un buen ejemplo, un ejemplo a seguir de amor. Qué terrible que de pronto personas no quieran ir a visitar a sus padres. ¿De quién fue mucha de la culpa? De los mismos padres. ¿Por qué muchos hijos no quieren ver a sus papás? Mucha de la culpa es de los papás. No digo que toda, mucha. Mucha de la culpa es de los padres. ¿Por qué? Porque ellos hacen que sus hijos sean dispersados. Ahora tampoco vamos a llegar al otro extremo de muchachos que de plano no quieren salir de la casa de sus papás, ¿no? Ya hasta con hijos y hasta con nietos y ahí se la viven. Bueno, qué cosa tan terrible. Hay que guardar un equilibrio. Y muchas personas en este mundo tenemos la tendencia a ser desequilibradas. El que de plano no quiere ni a ver a su papá en un año y el otro que cada 8 días, en vez de ir a otro lugar, ahí está en la casa del papá o de la mamá. Desequilibrio total. No hay un equilibrio en el cual digan, bueno, pues sí los voy a ver, pero pues, oye, tampoco te voy a estar ahí diario. Porque la escritura dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán uno. Pero dice, se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y dejará a su padre y a su madre. Hay muchos que siguen sin dejar al padre y a la madre, todavía no les cortan el cordón umbilical, aunque ya están hasta casados y con hijos, pero todavía el cordón lo traen ahí arrastrando. Los padres tienen una influencia y a veces no se dan cuenta con todas sus ideas de lo que pasa en la vida de sus hijos. Y entonces, las personas en esta sociedad, en este mundo, son cada vez más egoístas. Piensan mucho en ellos y no en el bien colectivo. Y entonces, aquí la escritura nos dice que fueron expulsadas. ¿Expulsadas de qué? Expulsadas de la comunión con Dios. Porque la consecuencia del pecado es la separación, o sea, la muerte. Las personas se separaron de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Porque Dios es santo, porque Dios está apartado del pecado, porque no hay comunión entre Dios y el diablo, porque no hay comunión entre la santidad y el pecado. Por eso esas personas fueron expulsadas. Entonces, nosotros, con nuestro ejemplo, podemos provocar que personas se alejen de Dios. Se alejen de Dios. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en muchos lugares y de muchas personas? Que de pronto se alejan de grupos religiosos. ¿Por qué? Porque ya escucharon que si el líder religioso ya abusó de un niño, que si ya escucharon que si el líder religioso ya se metió con otra mujer que no es su esposa, o con 2 o con 3. Ups. ¿Y eso qué provoca? Que las personas no quieran saber de la religión, que no quieran saber de Dios. ¿Y Dios qué culpa tiene de nuestros pecados? Nada. Pero a veces las personas vinculan al líder religioso con Dios. En cierto sentido es así, porque nosotros como líderes religiosos debemos ser un ejemplo a seguir. Somos representantes de Dios en esta tierra, entonces tenemos que ser un buen representante de Dios. Pero muchas personas, muchos líderes provocan que las personas se alejen de Dios, se alejen de la iglesia. Dicen, ya no quiero saber nada de Dios,
no quiero saber nada de la iglesia, y de pronto escuchamos que algunos dicen, pues me gusta tu Dios, pero no me gustan los cristianos. Qué terrible. Y entonces de pronto también escuchamos a líderes religiosos que se meten en la política. ¿Para qué? Pues para algún beneficio económico, ¿verdad? Porque ya saben que si el líder religioso viene y vota por el partido fulanito de tal, entonces toda su grey muy posiblemente va a votar por ese mismo partido político. ¿Por qué? Porque el líder religioso, en vez de estar enseñando de Dios, está invitando a las personas a que si vota por el partido naranja, amarillo, colorado o yo qué sé de qué color. Entonces, como líderes, como creyentes, como padres de familia, como cristianos, debemos ser un buen ejemplo. Debemos ser luz. No solo ahora, sino siempre. Y ahora no solamente se trata de hacer las cosas porque los demás me vean. Ese no es el punto. Bueno, ahorita que me ven mis hijos me voy a comportar así. Pero cuando no me ven, entonces hago esto. Ahorita que me ven mi esposa, me voy a comportar así. Pero cuando no me ven, me voy a comportar de esta otra manera. Ahorita que me ven los hermanos de la iglesia, me comporto así. Pero cuando nadie me ve, así como lo dice el salmista, ¿no? Cuando nadie me ve, ¿puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve. Cuando nadie te ve, eres quien verdaderamente eres. Entonces, no se trata de ser hipócrita o de tener una doble moral, de que mientras me ve el pastor me comporto bien, pero cuando no me ve, hecho, ¿cómo dicen? Chiles y cebollas y ajos, ¿verdad? No, no. No es el punto de tener una doble moral, no es el punto de ser hipócritas, es el punto de ser congruentes, íntegros, íntegros. No es que, pues ahorita que nadie me ve, me pongo mis salsas. No, pues yo escucho la salsa cuando me ven y cuando no me ven. ¿Cuál es el problema? Lo que cuido es la letra de las canciones. Pues ahorita que nadie me ve, me pongo mis rocks. Pues escúchalos, nada más cuida la letra. Pero hay personas que son hipócritas, que cuando no los ve ya escuchan a la banda fulanita de tal, y no digo nombres, cuando no me ven, pero cuando ven, ya vienen los hermanos chispas, ponte las alabanzas, porque si no ya me cayó el chagüiscle y van a decir que qué pasó. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Doble moral, hipocresía, cuando nadie me ve. No es el punto es que yo tengo que ser coherente con mi creencia, con mi fe, con lo que dice Dios, con lo que dice la palabra de Dios. Entonces voy a hacer las cosas no solo porque si me ven mis hijos o no, no solo que si por me ve mi esposa o no, no solo que si por me ve un hermano o no me ve. Tengo que hacer las cosas correctas porque es lo bueno para mí, porque es lo que Dios me enseña a través de la Biblia, porque es lo que Dios me enseña a través de su palabra, porque es lo que va a provocar para mí un bienestar. Eso me va a ayudar a mí a que yo, conmigo, para mí, sea una mejor persona, para que yo delante de Dios sea una mejor persona, un mejor hijo. Ahora que si los demás me ven o no me ven, eso ya es lo de menos. Finalmente tú, porque es lo correcto, debes hacer lo que Dios dice. Porque es lo correcto, haces lo que la palabra de Dios dice. Que si los demás te ven o no te ven, eso es lo de menos. A final de cuentas te van a ver, pero no te centres en que voy a hacer esto solamente para que me vean que sí lo hago. No, no es el punto. No es el punto. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser íntegros. Ahora, si yo digo que creo en Dios, pero no le obedezco, entonces, o no le he conocido, o no creo verdaderamente en Dios. Y al final de cuentas, ¿qué hago? A Dios no lo engaño, me engaño a mí mismo. Pretendo ser cristiano, pero no lo soy. Solamente me engaño. A Dios no lo puedo engañar. La Escritura dice, porque Dios no puede ser burlado. A lo mejor engañas a tu papá, a lo mejor engañas a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos los puedes engañar, al hermano de la iglesia lo puedes engañar,
A Dios no. A Dios no. Y finalmente quien te va a calificar, además de tu familia, es Dios. Y también tú mismo. Qué terrible es que tú mismo te creas, te autoengañes pensando que eres quien no eres. Debemos presentarnos delante de Dios como aquel hombre que el Señor Jesucristo dijo que vinieron dos personas delante de Dios al templo. Uno de ellos decía, ay Señor, gracias porque no soy como un trácala. Ay Dios, gracias que yo soy, Y en cambio el otro, dice la escritura que ni siquiera se atrevía a acercarse, estaba allá bien de lejos y decía, Señor, ten piedad de mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. Y entonces el Señor Jesús dice, yo les aseguro, no dice, yo me imagino, dice, yo les aseguro que aquel hombre que vino, que venía humillado, que venía diciendo, Señor, no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia, pero por favor perdona mis pecados. Él, dice la escritura, él se fue a su casa justificado, él se fue a su casa perdonado de sus pecados antes que el otro, que se sentía bueno. Qué importante es entender que somos pecadores, que somos malos, que hay muchas cosas que cambiar, que hay muchas cosas que corregir, que hay muchas cosas que mejorar y dejar de esconder debajo del tapete todas esas cosas que son incorrectas. El Señor continúa diciéndonos, pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones. ¿Y quién dice eso? Dios. Dios. Uy, tremendo. Continuamos versículos 3 y 4. Al resto de mis ovejas, yo mismo las reuniré de todos los países donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que los pastorearán y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Dios trae ahora una promesa hermosa en medio de toda esta dificultad. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías? Las personas habían sido deportadas a Babilonia. ¿Por qué? Nuevamente, por los pecados de sus líderes, por los pecados del pueblo mismo. Y entonces, en medio de toda esta dificultad, Dios da una promesa hermosa, reunir nuevamente a todas las ovejas dispersas. Eso que Dios prometió en tiempos de Jeremías, lo vemos cumplido de manera parcial después de algunos años en tiempo de Zorobabel y de Esdras, como nosotros lo podemos comprobar en los libros de Esdras y Nehemías. Dios reúne a esas ovejas dispersas, pero interesantemente no a todas, sino solamente a un remanente fiel, a los que se mantuvieron lo más cerca de Dios. A lo largo de la historia de la relación de Dios con los hombres, se puede ver que no toda la humanidad acepta a Dios, que no todas las personas aceptan a Dios, que no todas las personas le son obedientes, sino que siempre hay unos pocos que son obedientes, unos pocos que son fieles, unos pocos que van a Dios no solo por los beneficios, no solo por los regalitos, sino por quién es Dios. Esto me podría llevar a muchos pasajes, pero me recuerda a un pasaje en el cual dice la escritura que muchas multitudes, bueno, a ustedes han de perdonar, ¿no? Muchas personas seguían a Jesús, multitudes seguían a Jesús. ¿Pero por qué iban a Jesús? Pues por lo mismo que muchas personas al día de hoy van al meeting, ¿no? Por el bong y la torta. Por eso.
Pero de pronto se acabaron los Boings, se acabaron las tortas del Chavo, se acabaron las de milanesa, se acabaron las tortas cubanas, se acabaron. Y entonces de pronto voltea el Señor Jesús a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y entonces, ¿qué es lo que le dicen? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? También eso me hace pensar que más de una persona ha llegado aquí a esta congregación y de pronto llegan y preguntan, oiga, ¿aquí hay sanidades? ¿Aquí hay milagros? ¿Aquí hablan en lenguas? Pero eso no es lo verdaderamente importante. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que muchas personas siguen yendo a las iglesias buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando un beneficio. Eso es lo que el hombre ha buscado por cientos y cientos de años. Durante siglos, a las personas no les importa Dios. Lo que les importa es el milagro. Lo que les importa es el boing y la torta gratis. Es lo que les importa. En el momento en el que el Señor Jesús, en aquel tiempo que Él se encarnó y caminó por este mundo e hizo cantidad de milagros, las multitudes lo seguían, mientras que había comida gratis. Si acaba la comida, dejan de ir. Entonces, es importante ver la respuesta de los discípulos. ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en estos discípulos los temores fueron echados fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Está en 1 Corintios. El perfecto amor echa fuera el temor. Estos hombres estuvieron dispuestos a morir por su fe. Estuvieron dispuestos a morir por Jesús. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echó fuera su temor. No tenían miedo de morir. Eso es lo que les he dicho. Un verdadero cristiano debe estar preparado siempre para dos cosas. Una, para morir, y dos, para predicar. El cristiano que no está dispuesto a morir y a predicar, yo creo que ni siquiera debería llamarse cristiano. Siempre debemos estar listos y preparados para morir. Si el día de hoy Dios te llama a su presencia, tienes que estar listo para morir. Ups. ¿Cómo puedo estar listo para morir? Haciendo lo que hiciste desde el primer momento que aceptaste a Dios. Aceptar que eres pecador, que Cristo murió por tus pecados y tener la seguridad que te vas a ir con Él. Entonces tú estás listo para morir. Yo estoy listo para morir. Yo si me muero hoy, pues está bien, a todo dar. No tengo ningún problema, ninguna preocupación y puedo decir igual que Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo está bien, pero si me muero mejor. Porque yo sé que en la presencia de Dios voy a estar mejor que aquí, pero mucho mejor, infinitamente mejor. Entonces, ¿le tengo miedo a la muerte? No. A veces le podríamos tener más miedo a la vida, ¿verdad? Pero tampoco debemos vivir con miedo a la vida. Y entonces, esa promesa de reunir a todas las ovejas se hace aún mayor respecto al ungido, al Cristo, al Mesías, como lo vamos a ver en un poquito adelante en otros versículos del mismo capítulo 23. Pero dice la Escritura, y ya no temerán ni se espantarán. Lo tenemos aquí. Y ya no temerán ni se espantarán. Es interesante. ¿Cuál debe ser o es la labor de un pastor? Un pastor tiene dos labores principales: alimentar y cuidar. Y entonces, ¿por qué las ovejas se espantan? Muy posiblemente porque el pastor no las alimenta y las cuida.
Y algo que tenemos que hacer es alimentar, alimentar y cuidar. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Pedro, le dice, alimenta, cuida, alimenta. Tenemos 2 veces alimenta, 1 vez cuida. ¿Por qué insisto una y otra y otra y otra vez? ¿Cómo vas con tu Biblia? ¿Ya leíste? ¿Cómo vas con tu lectura? Porque es mi trabajo, alimentar a las ovejas y cuidarlas. Es importante darle un palo a la dificultad. Es mostrar valor. Un pastor, una cosa que debe mostrar es valor. Un líder de casa lo que debe mostrar es valor. No cobardía, valor. Y si ustedes recuerdan la historia de un personaje, un pastor, muy interesante. Lo encontramos en el primer libro de Samuel. Tenemos a un pastor valiente, un pastor que vivió como 150 años antes de Jeremías, aprox. ¿Cómo fue ese pastor valiente? En algún momento, un ejército, y más específicamente un hombre, viene a ofender al pueblo de Dios, viene a retar al pueblo de Dios, y les viene a decir que son unos nadita. Y no solamente ellos, sino su Dios en el cual ellos confiaban. Y entonces, ¿qué pasó con el líder espiritual, con el líder de gobierno de aquel tiempo? Se llamaba Saúl. Le dio cuscús. No quiso salir. Y entonces dijo, ay, pues ahí está mi hija, ¿no? Para el que le entre. En vez de que él dijera, Dios me ungió como rey, yo soy el rey de Israel, Dios está conmigo y voy a enfrentar a este gigante. No lo hizo. Pero hubo un hombre pequeñito, güerito, flaquito, con los pelitos parados, y ahí viene. Y entonces, ¿qué tenía este jovencito? Valor. Ahora tenemos que entender que el valor no es la ausencia de miedo. El valor no es la ausencia de temor. La persona valiente no es la que no tiene miedo. La persona valiente es la que enfrenta a su miedo. La persona valiente es la que enfrenta la dificultad, la que le hace frente a la dificultad. Pero ¿cómo hace frente a la dificultad? Con valor y con fe. Eso es ser valiente. No es no tener miedo, sino enfrentar a tu miedo. Salir ahí, salir ahí. Y entonces, ¿qué es lo que viene este jovencito a decir frente a ese gigante? Ese gigante se llamaba Goliat. ¿Qué es lo que dice? Tú vienes ante mí con espadas y con lanzas, pero yo vengo en el nombre de Dios. Entonces ese chamaquito, ¿cómo pudo enfrentar a un hombre que muy posiblemente era 2 veces o 3 veces mayor de edad que él? Que era un hombre fuerte, valiente, fuerte y guerrero, ejercitado en la guerra, con una persona que era, ¿qué? Ignorante de la guerra. Era ignorante. Muchas veces, es que ¿cómo voy a enfrentar este problema si no sé? Si, como dicen los niños, estoy chiquito. Estaba chiquito y era ignorante, era un jovencito ignorante de la guerra, era ignorante, débil y pequeño, pero valiente, pero valiente. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, padres de familia, madres de familia, líderes de la iglesia, personas valientes. Es que estoy chiquito, es que soy ignorante, es que no sé. Ahí tienes ese gran ejemplo, en David. Y ahora, ¿ese gigante fue el único que enfrentó David en su vida? Claro que no. Al él venir y derrotar, ¿pero por qué lo derrotó? Este chamaquito. ¿Por qué derrotó a Goliat? Era muy inteligente, muy sabio, muy grande, muy fuerte, tenía unos músculos así como los míos. No, ¿verdad? Los míos ni se ven, pues los de David se veían menos. Chiquito. No sabía de guerra. ¿Qué fue lo que le permitió enfrentar a este gigante? Fe. ¿Fe en quién? ¿En él? No.
fe en alguien más grande que él, fe en alguien más grande que el gigante al que se iba a enfrentar, fe en alguien más grande que el gigante al que se iba a enfrentar. Su nombre, Dios, el único Dios verdadero. Eso es lo que le permite enfrentar a un gigante. Pero ¿qué es lo que hacen muchas personas de este mundo el día de hoy? Aún cristianos, cuando ven a un gigante, se agacha y se va de lado. Querido amigo, es lo que hace, se agacha y se va de lado. En vez de decir, ok, está bien, tú vienes contra mí con un gran ejército, tú vienes con fuerza, tú vienes con poder. Yo soy chiquito, pero espérame tantito, déjale hablar a mi papá, a mi Dios, a mi Señor, al Creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, al Señor del universo. Déjale, llamo y vamos a ver de cómo nos toca. Ese es el punto. Ese es el punto súper importante. ¿Por qué David enfrentó a Goliat? Porque él sabía que no iba solo, que Dios venía con él, que Dios estaba de su parte. ¿Por qué? Porque David creía en Dios. Porque muchas veces no enfrentamos a nuestros gigantes. Falta de fe. No creemos en Dios. Vemos a nuestros gigantes y no vemos el tamaño de Dios. En vez de agacharnos, tenemos que levantar la cabeza y levantarla muy arriba para ver a Dios y decir, Señor Dios Todopoderoso, ven por favor, ayúdame, líbrame, guárdame, protégeme, ayúdame a salir de esta dificultad, de esta situación. ¿Qué es lo que pasa con Saúl? Saúl se pone celoso. Y unos pocos años después, ¿qué es lo que hace? Persigue a David. Persigue para matarlo con un gran ejército. Y él tenía unos cuantitos ahí con él. Y personas estaban con él. ¿Y por qué personas siguieron a David? Porque era valiente. No porque no tuviera miedo, porque miedo tenía. David tuvo miedo en más de una ocasión. Y lo encontramos en la Biblia. Tenía miedo, ¿pero qué? Pero era valiente. Y después no solo Saúl, sino a un hijo que se le zafó el tornillo, a un hijo de David que se le zafa el tornillo, viene a perseguir a su propio padre y también lo persiguen para matarlo. Uy. Y David enfrenta eso. ¿Ya tú crees que no le tenía miedo? El ejército, el ejército que le perseguía era muchísimo más grande que su propio ejército. Pero enfrentaron eso. ¿Por qué? Porque fue valiente. Porque fue valiente. Y ahora, el día de hoy, para muchos de nosotros, la dificultad que estamos enfrentando en el país, y no de ahorita, no solo la enfermedad, sino dificultades que ya venían desde antes, porque dificultades ya hemos tenido, porque problema económico lo hemos tenido aún antes de la pandemia, porque muchos vivimos al día, porque para muchos los negocios se han ido mal, porque de pronto no tenemos proyectos por 1, 2, 3, 4 y no sé cuántos años. Yo por la gracia de Dios tuve unos proyectos más o menos interesantes y de pronto ya tengo 5 años en los que nomás nanáis. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo estamos enfrentando a este gigante? Porque para nosotros es un gigante. Esta pandemia es un gigante. Esta falta de dinero que hay y todavía lo que se nos espera va a ser terrible. Y ahora regresando al ejemplo de David, tenemos registrado en más de un canto o salmo. En alguna ocasión dice David, en el día que temo, yo en ti confío. A Dios alabaré. Viene el miedo y que dice, ay, mejor me voy a poner a cantar en Dios en vez de poner las noticias para ver qué es lo que dice Gatell. Mejor me voy a poner a cantar a Dios, mejor me voy a poner a alabar a Dios, porque en el día que tengo temor, tú, Señor, echas fuera mi temor, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios fuerte, tú eres un Dios poderoso, tú eres más que todo y que todos. Este virus para ti es nada. Por supuesto que tú estás permitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta pandemia? Pues por el pecado de los hombres. ¿Qué sorprende? Ay, ¿de dónde vino este virus? Pues del pecado de los hombres. Comen lo que no se tienen que comer, hacen lo que no se tienen que hacer,
Se acuestan con la mujer que no se tienen que acostar, o con el hombre que no se tienen que acostar, y etc., 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 etc. Mm. En el momento de la dificultad, ¿qué es lo que pasa con muchas personas? No hacen el ejemplo que nos dio David. ¿Qué es lo que dice David en medio de los problemas? Ahora, David estaban para matarlo, estaban ahí a unos pocos metros de él. Si a ti te estuvieran persiguiendo con unos, bueno, en aquel tiempo fue con lanzas y espadas, pero si el día de hoy estuviera ahí una bola de gente con sus pistolonas o con sus K25, 30, o si no sé de qué año sean las Ks, K10 o K5 o Capaz de la Sierra, no sé cómo se llame, la K, ¿qué es lo que harían? Muchas personas tal vez no dormirían, muchas personas no duermen, pero ¿qué es lo que dice David? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Dios, me haces vivir confiado. Entonces David vivía confiado, pero también de noche vivía, ¿verdad? Porque de noche no estaba muerto, nomás estaba dormido. Entonces él vivía confiado en Dios y eso le permitía dormir. Entonces yo sé que por eso muchos dicen, hermano, no es que me estuviera durmiendo en el servicio, es que estoy confiado, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Estaba confiando en Dios, Señor, hermano, por eso estaba yo así. Bueno, confiado, vivir confiado. Y entonces, a pesar de que él sabía que podían venir y matarlo, ¿qué hacía? ¿Se quedaba sin dormir? No, Señor, de ninguna manera. Decía, pues es la hora de dormir y pues hay que dormir. Hay que dormir. Porque no porque yo me desvele, los enemigos se van a ir. No porque no duerma, el virus se va a acabar mañana. ¿Qué dice el Señor? El Señor, si supiera, el Señor nuestro Dios, si supiera que con nuestras preocupaciones los problemas se terminaran, diría, angústiense, angústiense todo el día y no se paren de angustiar. En la noche angústiense y en el día angústiense. No dejen de angustiarse porque esa es la solución para todos los problemas del mundo. La angustia es la... No, en la Biblia nunca vas a encontrar que Dios diga, la angustia es la solución de los problemas. No dice eso. No dice eso. Dice, por nada estén preocupados, por nada estén angustiados, sino más bien traigan a mí todas sus peticiones con acciones de gracias. Dice el Señor, vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Por qué la persona no puede dormir? Porque tiene una carga que le aplasta, le aprieta y... Ay, Señor, ayúdame con esto, porque ya es la hora de dormir, ¿no? Vienen días, estamos en Jeremías 23, vamos al versículo 5. Afirma el Señor en que la simiente de David, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Yahweh salva, o sea, Jesús. Yahweh salva es el significado de la palabra Jesús. El Señor es nuestra salvación. Entonces vemos que la promesa de Dios es no solo para los judíos, no solo para una de las 12 tribus, sino para todo Israel. Pues Dios no se ha olvidado de su promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Dios cumple sus promesas. Es decir, Dios es fiel. Y ahora la nación de Israel será salvada de la aflicción, del destierro, de la angustia, del temor, de la injusticia.
Y recordemos que Dios dijo a Abraham, por medio de ti, serán bendecidas todas las naciones. Ese vástago justo, ya que según la carne, y lo podemos corroborar en los evangelios, en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, que no vamos a ver ahorita, pero lo ven en su casa, que de ahí, según la carne, viene el Señor es nuestra salvación, es decir, Jesús. Él es el buen pastor, Él es el buen pastor. Él mismo lo dice, lo encontramos registrado en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 desde el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí tenemos un contraste del buen pastor y los pastores que habían pastoreado a Israel en la antigüedad. El asalariado no es el pastor, versículo 12. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Tú no eres el buen pastor, tú no eres Jesús, pero debes ser un pastor para tu casa, debes ser un pastor para tu familia, debes ser un pastor para la iglesia. El Señor Jesús no solamente dice que va a dar su vida por las ovejas, el Señor Jesús literalmente dio su vida por las ovejas. Él es el dueño de las ovejas. Él no es un asalariado, es el verdadero dueño. Él tiene cuidado de sus ovejas. Entonces debemos ahora, en este tiempo y en todo tiempo, tener la confianza en que Dios está con nosotros, de que Jesucristo ya su vida la dio para que nosotros al creer en Él tengamos vida eterna. Dios prometió no solamente a través de Jeremías, sino también a través de Isaías, varios años antes, respecto de Jesucristo. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. ¿Quién es ese retoño? Es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, teniendo a Jesucristo, este retoño bello y glorioso, tenemos que ahora la tierra da fruto del cual nosotros podemos alimentar, del cual nos podemos sustentar, del cual nos podemos sostener y vivir. Pero esto será para quienes, para los que tengan su fe bien puesta en Dios. También en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, años después de que lo dijera Jeremías, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. ¿Quién es este Isaí? El papá de David. El Señor Jesucristo, al hacerse hombre, estaba lleno del Espíritu de Dios y de las 7 principales características del Espíritu de Dios, de las cuales también se nos habla en el libro del Apocalipsis. Cuando se habla de los 7 Espíritus de Dios, son estos. Para los que lean Apocalipsis, dice, ¿qué será eso de los 7 Espíritus de Dios? Es esto. Son las 7 principales características del Espíritu de Dios. ¿Y quién es este retoño? Nuevamente, es Jesucristo. Jesús es este retoño, este vástago. A través de Isaías también el Señor dice, vuelvan a mí y serán salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo,
con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. ¿Qué es lo que toda rodilla, perdón, después de que toda rodilla se doble, qué es lo que va a hacer? Va a confesar a Dios, va a confesar que solamente hay un Dios y no hay otro, un Dios. Creemos en un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Es algo que rebasa nuestro entendimiento, es algo que es bien difícil de explicar, pero lo creemos. Nosotros creemos que solamente hay un Dios. Este Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces delante de Dios se doblará toda rodilla y toda le confesará que Jesucristo es el Señor, que el Espíritu Santo es Dios, que Dios Padre es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver. ¿Volver de dónde? ¿Volver a qué? Es volver a quién, volver a Dios. Tenemos que regresar a Dios, la fuente de vida, el creador de la vida, el Señor de todo. Hay que caminar hacia Dios, hay que ir hacia Dios, hay que confesar a Dios y no esperar al final de los tiempos. Cuando todas las personas caigan de rodillas, unos van a caer para alabar y bendecir y glorificar a Dios y otros por miedo, porque ya les cayó la calacuda y pum, bye, adiós, adiós. ¿Por qué? Porque así es. Y así será. Entonces hay que volver a Dios. O bien, si tú ya estás en el camino de Dios, continuar ahí y no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir adelante hacia Dios, en Dios. Isaías 45, ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra Él, contra Dios, se enfurecieron, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Ahora, ¿por qué serán vindicados y exaltados? Solo por gracia, solo por misericordia, porque no todo Israel ha hecho lo correcto. Entonces, es importante saber que esta salvación no es únicamente para Israel. Esta salvación se hace extensiva para todas las naciones, así como nos lo recuerda Pablo en la carta a los romanos. En Romanos, en el capítulo 3 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Recordemos que la ley y los profetas apuntaban a Cristo, hablaban de Cristo. Desde Génesis se habla de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra a los discípulos en el camino de Emaús, nos dice la Escritura que les abrió el corazón, les abrió los ojos y entendieron que todo lo que se dice de Él, dice, todo lo que se dice de mí en la ley y los profetas. Entonces, la ley y los profetas apuntan a Cristo. La justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo. Entonces yo puedo ser, ya fui, declarado justo, no porque yo sea una persona buena, no porque tenga buenas obras, sino simplemente por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo yo soy declarado justo. Yo soy declarado justificado. Y la justificación es como en la escuela. En la escuela a lo mejor el día de hoy no fuiste a la escuela y faltaste 2 o 3 días. Pero ¿qué crees? Llegas con una cosa que se llama justificante médico, por decir algo. Y entonces, esas 5 faltas que tuviste, te las quitan. Y entonces, ¿qué fuiste? Justificado. Pero entonces la pregunta es, ¿faltaste? Sí. ¿Pero se te contaron las faltas? No. Porque fuiste justificado delante de Dios. Así, ¿faltas tengo? Muchas. ¿Pero Dios me las va a contar? No.
¿Por qué? Porque soy justificado delante de Dios. ¿Y qué es lo que me justifica? La fe. La fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. A todos los que creen. A todos los que creen. ¿En quién? En Jesucristo. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto lo dijo David, pero ahora lo recuerda Pablo. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. ¿Qué es eso de la redención? El pago de una deuda. Yo tenía una deuda delante de Dios. Y entonces ahora la deuda fue cancelada, fue anulada, fue pagada. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Dónde? En una cruz, hace aproximadamente 2000 años. Jesucristo murió por mis pecados, para que ahora yo sea llamado justo delante de Dios, para que sea justificado, para que mis pecados no cuenten, para que no sean tomados en cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Ya me pasé? Bueno, está bien. Yo le quería seguir. Y yo sé que ustedes también en casa, porque recuerda, quédate en casa. Pero también sé que eh, cierran la barbacoa, ¿verdad? Y nada más hay para llevar. Y también las carnitas. Y solamente hay para llevar. Entonces, vamos a hacer una pausa en nuestra meditación el día de hoy. Tenía el interés de llegar al versículo 11 el día de hoy, pero apenas llegué al 6, ¿verdad? Pero espero que hasta aquí haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Y ahora vamos a brevemente, así de rápido, repasar algunas poquitas cosas de las que vimos hoy, porque en realidad vimos poquitas. Hay una lamentación, un ay para los pastores, para los líderes, para los que se suponen que deben cuidar de los creyentes y que no lo están haciendo. Es importante ver que aquellos encargados de apacentar han dispersado y han expulsado, es decir, han alejado a las personas de Dios, han alejado a las personas de la fe en Dios. Pero que Dios nos da la promesa hermosa y maravillosa a Judá, a Israel y a todo el pueblo de todo el mundo, a todas las naciones del mundo, a enviar pastores, a enviar pastores. ¿Para qué? Para que el pueblo deje de tener miedo, para que el pueblo deje de espantarse. Entonces tú y yo tenemos que ser un ejemplo de hombres valientes, de mujeres valientes, que no se espantan y que no les da frío ante el COVID o ante lo que sea, sino que su fe la ponen en Dios, en el Dios verdadero, en el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Que vendrá un día en el que el Señor Jesucristo reinará con sabiduría, derecho y justicia. Eso todavía no pasa, pero esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y mientras que viene a reinar Jesucristo de manera completa en este mundo, desde ya está reinando y debería estar reinando. ¿En dónde? En tu corazón, en tu vida. Tu vida el día de hoy debe ser regida, gobernada por Jesucristo, por ese vástago prometido, por ese tronco fuerte, por ese verdadero pastor. Porque Jesucristo nos dice que Él es el buen pastor, que Él ya dio su vida por ti y por mí. De tal manera que si nosotros creemos en Él, somos salvos. Somos salvos. Por eso, si tú aún no has aceptado a Dios como tu único Señor, Dios y Salvador, el día de hoy te invito, acéptalo, conócelo. Si tú ya conoces de Dios, pero te has alejado, regresa a Dios.
Vuelve a Dios y serás salvo. No es que ya hayas perdido tu salvación, no, sino que vas a ser salvado de la regañada y de la jalada de orejas delante de Dios por haberte alejado del camino cuando tú ya eres hijo de Dios. Es importante entender que en este mundo hay injusticia, hay pecado, hay maldad, pero solamente en Dios hay justicia y poder. Dios tiene el poder. Y entonces, cualquier persona que acepta a Dios como su Dios y a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es declarado justo delante de Dios. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por la promesa que tenemos de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos animas a través de Jeremías a no ser negligentes, porque tú nos animas a corregir, a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, porque tú nos invitas a padres de familia, a madres de familia, a líderes, a ser valientes, esforzados, a ser congruentes con nuestra fe, a ser congruentes con tu palabra. Señor, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que nos des ese ánimo, ese valor, esa fortaleza que solamente podemos tener por medio de la fe en ti, Señor y Dios nuestro. Gracias te damos porque el día de hoy pudimos reflexionar acerca de esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. También el día de hoy, como es primer domingo de